Estás entrando a Se Desnuda la Piel podcast. Bienvenido. Hola queridos amigos, muy buenos días. Hoy es un lunes positivo, un poco extraño porque el tema de hoy no es precisamente positivo, es más bien un tema, híjoles, ¿cómo diríamos, productor No, Antonio claro que es Mojica? positivo. Lo positivo de la depresión es que tiene tratamiento, que tiene cura, pero hay que ser responsables. Eso es un hecho definitivo. La depresión es la enfermedad del siglo XXI que viene arrastrándose, siempre ha existido en la humanidad, se conocía como melancolía, se conocía como un padecimiento profundo. No se tenía muy en claro que la depresión puede ser de dos tipos, endógena y exógena. Endógena cuando viene de un desbalance químico producido por su cerebro sin ningún atributo moral, ético, religioso o emocional. Simplemente su cerebro tiene un desbalance químico y eso hace que su vida esté derrumbada emocionalmente, psíquicamente. Y otro es la depresión exógena, cuando ocurren circunstancias a su alrededor que hace que usted se sienta realmente triste, falleció su padre, su madre, su pareja, perdió un trabajo, una relación amorosa llegó a su fin. Entonces son dos tipos de depresión, exógena y endógena. La que está generada del interior de nosotros y la que está provocada por circunstancias externas. Así es entendible. Ahí es cuando sirven los terapeutas, los psicólogos, cuando su depresión es exógena, que le ayuda a entender un duelo, a vivir con una enfermedad, a tener que aceptarse con limitaciones. Para eso sirven los psicólogos y terapeutas. Pero cuando es una depresión endógena, cuando es una depresión clínica aceptada, diagnosticada correctamente, es cuando tiene que ir con un psiquiatra. Cuando un psiquiatra le tiene que recetar a usted antidepresivos, que son químicos que le van a ayudar a encontrar ese balance en su cerebro y pueda vivir normal. Va a funcionar normalmente. La depresión viene del latín depresio, que significa opresión, encogimiento o abatimiento. Es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. A esto se le llama anedonia. Los desórdenes opresivos pueden estar en mayor o menor grado acompañados de ansiedad. Yo tengo una personita cercana, una amiga, que empezó a padecer ataques de ansiedad. Y en el fondo, uno cuando le hablan de hospitalizarse, hospital psiquiátrico, tratamiento psiquiátrico, pues uno se espanta, la verdad. Uno es lo último que quisiera llegar porque... ¿Estás loca? Ajá, y yo recuerdo varias películas que hablan de psiquiátricos y pues realmente es horrible, ¿no? La perspectiva. Pero ella pues finalmente tuvo que ir a un hospital de este tipo, de este tipo de hospitales y regresó más tranquila, regresó más centrada, regresó con un concepto más claro de cómo están las cosas y se dio cuenta que lo que ella tenía era un problema generado por situaciones como la muerte de su madre no asimilada, la culpa ante la muerte de su madre, su no aceptación de muchas cosas en ella. Entonces nos damos cuenta que lo que detonó pues fue este fallecimiento que no supo ella cómo manejarlo, ¿no? Porque en realidad pues quién quiere la muerte de sus padres, ¿no? Sobre todo cuando lleva una mala relación emocional o afectiva, cuando había ahí ciertas historias no concluidas. Es cuando más afecta el padecimiento. ¡Sas! Se acabó el contrincante con quien pelear. ¡Sas! Se acabó realmente la causa de mis males, cuando en realidad descubrimos que hay mucho más que superar.
Son realmente etapas difíciles de la vida, pero son, este es el lunes positivo, Claudia Contreras, son hechos que se pueden manejar. Sí, finalmente la importancia es que el poder, el conocimiento es poder y nos va a permitir determinar qué necesitamos para poder funcionar, para poder seguir haciendo nuestra vida. Y bueno, el término médico a depresión hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva. La tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad en la vida habitual, independientemente de que su causa sea conocida o desconocida, como en este caso, pues la muerte de alguien, o desconocida como a lo mejor un padecimiento químico en el Lo que cuerpo, le ¿no? decía, Un endógena descontrol. y exógena. Ujú. Y también puede pues expresarse por afecciones de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático. En la mayoría de los casos suele ser clínico, pero se le tiene que separar de los trastornos de ansiedad. Normalmente la persona que sufre de depresión pues no vivencia su tristeza, sino una pérdida de interés e incapacidad por disfrutar de las actividades lúdicas habituales. O sea, para ella el estar con su familia, el estar con sus hijos, sonreír con ellos, pues no es algo que le haga sentirse feliz. Esas cosas sencillas de la vida a veces podrían ser simplemente indiferentes, no porque no le importen, sino porque no puede reflejar felicidad. Conocemos muchos casos que seguramente pasaron por el tema de la depresión y después volvieron hacia problemas más graves, ¿no? Problemas como bipolaridad, que dicen, por ejemplo, que Virginia Woolf era bipolar y lo sufrió muchísimo hasta que terminó suicidándose. Uno se pregunta qué te lleva a algo tan fuerte como quitarte la vida, porque en el fondo los seres humanos pues tenemos candados para evitar atentar contra nosotros mismos. ¿Qué termina rompiendo todas esas barreras, ¿no? Aquí hay un factor que también puede influir mucho y crear un círculo vicioso, las Ujú, adicciones. Cuando uno empieza a consumir de manera desmedida ciertos alcohol, por ejemplo, o ujú. sustancias más fuertes, por decirlo así, drogas recreativas ya en un uso desmedido, cocaína, marihuana, por decir algo, pues obviamente eso genera cierto placer en una etapa. Después, cuando empieza a degenerar en hábito, se cae en depresión. ¿Por qué? Porque simplemente a nivel químico son depresores, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Ese sentimiento de decaído, abatido, deprimido, Se hace todavía más profundo, ¿no? vuelve a beber porque se Ujú. siente mal, vuelve a caer en ese estado y se vuelve un círculo vicioso. Y ahí empieza otro factor, que es, de hecho tiene ese nombre, la cruda moral. Y si en ese Ujú. momento tiene ya problemas generados obviamente por su manera de beber, por su manera de drogarse, lo que deja de hacer, pues es la culpa, el remordimiento. Sí. Muchas veces también hay relaciones no solucionadas a nivel emocional con la realidad externa. Un suicida se le puede acusar fácilmente de cobarde. Cuando dejan una carta, dicen se aniquiló a sí mismo y ya se despidió de todos. Pero hay otra ala que nos comenta de la psiquiatría Ujú. que un suicida realmente es un terrorista emocional. El último acto de venganza, el último acto hacia los otros es dejar precisamente una nota suicida en la cual eh, pues deja torturados y para siempre a sus víctimas que lo padecieron con ese descontrol. Es algo muy complicado porque él no tenía los elementos para poder evitarlo, no quiso buscarlos y la gente no pudo nunca entender la gente a su alrededor, cómo rescatarlo. No hay peor enfermo que no quiere ser rescatado. De hecho, la depresión como tal es multifactorial. Así es. Ya lo comentábamos y es como un camino que tiene varios pasos. Entonces, uno de ellos es precisamente una tristeza profunda y puede ser provocada por cosas como el fallecimiento de un ser querido, ya lo decíamos, y además el no sufrir un duelo apropiado.
Muchas veces somos personas que presumimos de ser muy fuertes y presumimos de que pues nada nos derrumba, yo tengo que seguir haciendo mi vida y ese tema no nos permite fluir porque lo más lógico es que si se muere tu padre, tu madre, un ser querido, el que tú quieras, incluso un animal que tú apreciaras, una mascota, pues lo más seguro es que te duela y llores, ¿no? Y te sientas triste y melancólico. Y eso es lo normal en un duelo. Y es necesario pasar por el duelo. El duelo incluso de la pérdida de una relación amorosa, de un ser con el que tú viviste a lo mejor mucho tiempo y viviste mal, pero vivías una relación de codependencia. Y si Claro, no logras asimilar esto, pues vamos a terminar pasando por temas como depresión y profunda tristeza hasta llegar al suicidio y que desgraciadamente en el suicidio pues ya nosotros ya seguramente habremos pasado porque a lo mejor éramos personas que tomábamos sustancias o teníamos desórdenes químicos. Como vemos es un tema bien complejo, no es un tema sencillo de a lo mejor tratar porque tiene muchos caminos, tiene muchas formas de entenderse, pero básicamente la depresión no es solo sentirse triste, va más allá de la tristeza. Seguramente es algo que ya traíamos, que estábamos conservando dentro de nosotros y que en algún momento detona. claro. Nuevos proyectos, nuevo trabajo, cada vez que vamos a ser evaluados o cuando se evalúa a las personas que sufren depresión es un momento de crisis, porque Ujú. surgen esos temores, ese miedo de no lo voy a hacer, no voy a dar, no voy a dar el, perdón, no voy a ser la persona que juzgan que debo de ser con este nuevo puesto, con este nuevo programa, con esta Hay nueva. miedo. Sí, mucho miedo, mucha inseguridad y es normal, todos lo sentimos. Aquí lo importante es que tenemos que ser responsables de eso y aceptarlo. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, ya sé que me estoy deprimiendo, ya sé que me estoy yendo a mi zona oscura, debo de ir con un psiquiatra, debo de ir con un médico, encontrar a través de la escuela, de la organización social, del seguro social, que me vinculen. ¿Para qué? Para que un profesional me ayude a hacerme responsable de sí mismo, de mí mismo. De otra manera no hay poder mágico, no hay dedo flamígero que diga aliviate. O no hay programa de échele ganas. Eso no sirve. Sirve cuando podemos manejar de manera cotidiana todos los problemas. Bueno, me Ujú, esforzaré un ujú. poco más. Bueno, espero cerrar esta venta. Bueno, este negocio sí va a funcionar. Pero con la depresión clínica, cuando nosotros sabemos que ya es un padecimiento de antaño, que es cotidiano a veces, que es recurrente, pues echarle ganas no sirve de nada. Sí, de hecho, los principales tipos de depresión son el trastorno depresivo mayor, el trastorno distímico, el trastorno ciclotímico y el trastorno afectivo estacional y la depresión bipolar. De hecho, también hay algo que se le llama depresión posparto. Ah, Yo claro. pasé la depresión posparto, como la gran mayoría de las mujeres que tenemos Sí, hijos. sí, sí. Y sí es muy terrible, hay una gran incapacidad de sentirnos útiles, nos sentimos profundamente desagradables, tenemos una profunda tristeza. Yo después de haber dado el pecho a mi hija por varios meses y a mi hijo, en el momento en que dejé de hacerlo me sentí muy triste porque había un lazo amoroso y profundo entre nosotros y se rompe por una necesidad de que ellos tienen que crecer también, ¿no? Sé trabajar. Y yo tengo que rehacer mis actividades. Bueno, de estos tipos de depresión, que son de los principales, el trastorno depresivo mayor, el distímico y el ciclotímico, son las formas más comunes de depresión. Pero el trastorno distímico y el ciclotímico son más crónicos, son una tristeza persistente de al menos 2 años. El trastorno afectivo estacional tiene los mismos síntomas que el trastorno depresivo mayor. En lo que difiere básicamente es que se produce en el invierno. Por eso es que hay más suicidios en diciembre, en tiempo de frío, porque la gente, sus defensas se bajan mucho.
Y entonces no entendemos qué nos está pasando y posiblemente extrañemos mucho a las personas que ya no están. Y pues